políticas. Obviamente, en coordinación y cooperación con los empleados. El empleador debe adoptar un enfoque de sistema de gestión en el área de seguridad y salud en el trabajo, de conformidad con los instrumentos y directrices internacionales de la legislación vigente. Por eso decíamos que en esta ley, esta norma, solamente te da, vamos a decir, lineamientos básicos. El empleador es el que tiene que ir más allá, y obviamente de acuerdo a su rubro. Imagínense, los peligros que hay en una fábrica de peluches no es lo mismo que hay en una fábrica o en un laboratorio que produce insumos químicos o venenos. No es lo mismo, ¿no es cierto? Disposición del trabajador en la organización del trabajo. Mira, el empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo. Acá, importante, si estamos hablando de política de prevención, estamos hablando entonces también de factor humano. Obviamente que sí, el factor humano es importantísimo. ¿Qué te dice? El empleador, mira, define los requisitos de competencias necesarios para cada puesto de trabajo. Eso quiere decir que la norma me dice que no puedo poner a cualquiera en cualquier puesto de trabajo, previa capacitación será, ¿no es cierto? Previa evaluación de aptitudes. El empleador, todo trabajador de la organización esté capacitado. A ver, el empleador tiene que velar porque todo trabajador de la organización esté capacitado para asumir deberes y obligaciones relativos a la seguridad y salud. La capacitación y entrenamiento como parte de la jornada laboral. ¿Qué cosa? ¿Qué quiere decir acá? Lo que habíamos mencionado, que la capacitación y el entrenamiento se dan ¿qué? Dentro de la jornada laboral. O sea, es como parte de la jornada laboral. No se dan fuera, no te puedo capacitar. Les digo a ustedes, ¿sabe qué, señor? Usted va a venir el sábado y el domingo a ser capacitado. No, tendría que ser dentro de lo que se considera la jornada de trabajo, ¿no? Cuando tenemos un accidente, un incidente, una enfermedad laboral, o de repente estamos realizando las políticas adecuadas, entonces nosotros no podemos nosotros confiarnos en que simplemente se van a llevar a cabo estas políticas porque la buena voluntad o la buena fe del empleador así nos lo dice, sino que existen también los registros que tienen que llevar los empleadores. ¿Cómo son estos registros? Físicos y electrónicos, ¿ya? Los que deben de estar actualizados y a disposición de los trabajadores y de las autoridades competentes. En estos registros entonces nosotros plasmaremos todos los accidentes, incidentes y enfermedades laborales que se registraron. ¿Para qué? Vamos a adelantarnos un poco más para entender esto. A ver, ¿qué es lo que te pide la ley cuando tú vas a empezar a implementarla? Claro, ¿cómo se llama eso? ¿Ah? ¿Te pide primero qué cosa? Claro, primero te va a decir, ¿cómo estás? No te va a venir a sancionar de frente, sino te dice, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en tu empresa? Los lineamientos básicos, los lineamientos de base, es decir, ¿de dónde estás empezando? Y de acuerdo a eso empiezas a llenar tu registro y vamos a ver cómo has ido evolucionando en materia de prevención. En materia de prevención, entonces, te irán evaluando y irán viendo si reducieron los accidentes, incidentes y enfermedades laborales o aumentaron, si se está siguiendo correctamente la aplicación de las políticas nacionales o no. Y otra cosa, es importante que estos registros existan porque, por ejemplo, son los medios probatorios de los propios empleados. Es decir, si yo sé que ha habido accidentes o incidentes que se pudieron haber evitado, estos tienen que ir en los registros, con fecha y hora y la causa. Y es más, o sea, ¿qué ocasionó? Porque llega la autoridad y el empleado puede decirle, no hay nada, no, estamos todos bien, ok, no ha pasado absolutamente nada. Entonces la autoridad en cualquier momento puede venir y pedir los registros. Y ahí es donde prima el principio de la realidad, primacía de la realidad. Porque el registro te puede decir que no, que es cero, pero los empleados te pueden contar otra cosa, ¿no? Incluso te pueden mostrar los probatorios. Muy bien, entonces estos registros, ¿qué cosa? Tienen que ser primero actualizados y estar a la disposición no solamente de los trabajadores, sino de las autoridades pertinentes. Sobre los sistemas GCT, bueno, el registro sobre la enfermedad ocupacional se conserva. Ojo acá, algo muy importante. Los registros sobre las enfermedades ocupacionales se conservan hasta 20 años. Hasta 20 años se tienen que conservar. A ver, comités de seguridad y salud del trabajo en el sistema de gestión y seguridad y salud del trabajo. Comités de seguridad constituidos cuando haya más de 20 trabajadores. Solamente el comité de seguridad, ojo, se puede constituir cuando existen en la empresa más de 20 trabajadores. Conformado. ¿Y cómo está conformado este comité? Es un comité paritario. Se le dice paritario ¿por qué? Porque participa tanto el empleador como los empleados.
forman parte del comité. ¿Sí? Entonces, el empleador más trabajadores de forma paritaria. Tienen un representante, claro, el representante va a ser elegido mediante elecciones. Supervisores. Acá hay comité cuando hay más de 20 trabajadores, pero hay solamente supervisores que van a suplir lo que hace el comité, solamente cuando hay menos de 20 trabajadores. Si tenemos 19 trabajadores, tendremos supervisores, ya no tendremos comité. ¿Cierto? Si tenemos más de 20, obviamente, tendremos, ¿qué cosa? Comité. Si tenemos 20, la norma dice constituidos cuando haya más de 20. O sea, me pide que 21, ¿no? Más de 20. Muy bien. Son elegidos cuando hay menos de 20 trabajadores. Y acá, menos de 20 trabajadores. Total, 20 o 21. Menos de 20, claro, 19, ¿no es cierto? Muy bien. Conformado por los propios trabajadores, nombran un supervisor, ¿no es cierto?, para las políticas de seguridad. ¿Aló? Sí, estoy cerca. Listo, hasta luego. Muy bien. Los centros de trabajo en donde existen organizaciones sindicales, la organización más representativa convoca a elecciones del comité paritario. Donde existan sindicato, el sindicato es el que, ¿qué cosa? Convoca a elecciones. ¿Para qué? Para elegir al comité paritario. El comité paritario tiene que ser elegido entre los trabajadores, ¿sí? Y este comité paritario, o este comité, tiene que ser constantemente, ¿qué cosa? Capacitado. Porque hay gente, por ejemplo, que puede ser miembro del comité, pero que no considera una situación como peligrosa, por desconocimiento, ¿no? Y por eso tiene que ser capacitado. Los comités tienen que saber, o sea, tienen que ser, conformados, si hay 5 áreas en una empresa, tiene que haber un representante por cada área. ¿Ya? En sus defectos es la empresa la responsable de convocarlo. Si no hay sindicato, entonces ¿quién convoca? La propia empresa convoca. Muy bien, comité paritario y supervisores de seguridad y salud, licencia con goce de haber para la realización de sus funciones, protección contra despido. ¿Qué es lo que te dice la ley referente a los miembros del comité paritario o los supervisores? Dice comité paritario y supervisores de seguridad y salud. ¿Qué cosa tienen? Licencia de goce de haber para la realización de sus funciones. Es decir, el comité hoy día decide hacer una inspección en toda la planta. No puedes tú, no puedes porque tú estás trabajando, no vas a poder. Te quedas trabajando. No, tú tampoco, tú tienes que ir allá. No, usted señorita menos, usted tiene que hacer el informe. No, y empieza el empleador a decirte no. Pero, ¿qué te dice la ley? Licencia de goce, mira, licencia con goce de haber para la realización de sus funciones. Es decir, no te puedo decir, si es que no vas, si es que vas, me desobedeces, bueno, a cuenta tuya, estás perdiendo horas. Tiene el deber de darte licencia con goce de haber. Muchísimas gracias. ¿Qué más? Protección contra el despido injustificado. Claro, empieza el señor. ¿Cómo se llama usted? John Rafael. ¿Ah? John Rafael. Bueno, le preguntaba a él, pero bueno, no sirve John Rafael. Sí, perfecto. John Rafael. Imaginémonos que John, ¿no es cierto?, empieza a verificar. Esto está mal, esto está por acá, esto está por acá. Y yo digo, oye, pero qué chinchoso John, ¿no? Yo me voy a meter en problemas. Oye, ¿hasta cuándo es su contrato? Hasta otra fecha. Listo, se me va. ¿Qué te dice la ley? Protección contra el despido incausado. Incausado, ojo. Y de facilidades para el desempeño de sus funciones en sus respectivas áreas de trabajo. 6 meses antes y 6 meses después del término de su función. Pero no es tan simple como eso. O sea, dice, ya terminó su contrato, viene el inspector de trabajo y me dice, ¿por qué lo han despedido? Porque terminó su contrato. ¿Qué de ilegal ha hecho ahí? Nada. Absolutamente nada. Terminó su contrato, pero ¿qué quieres que haga? Que como es miembro del comité lo contrate por tiempo indefinido, no puedo. Para eso, si es que yo empiezo a poner trabas a yo me empezaré a emitir informes diciendo que en tal fecha, por ejemplo, solicité permiso para hacer tal labor de acuerdo al comité. Y también, obviamente, si te aprendes bien la ley, utilizarás, ¿no? De acuerdo al artículo de la ley, yo tengo, como miembro del comité, tengo estas prerrogativas y estos derechos. Ojo con ello. La aplicación de la norma no se debe de interpretar de manera literal, sino también de manera funcional y de manera que cosa interpretativa.
Claro, yo me pongo bien valiente y digo, ah, no, la ley me protege, pero yo ¿cómo pruebo? ¿Tú me vienes a pedir permiso verbal? Yo te digo, no. Viene la SUNAFIL o viene el Ministerio de Trabajo y me dice, usted no, en ningún momento me pide permiso, ¿cuándo? No es que es su palabra contra la mía, ¿no? Entonces, ojo, todo esto se hace por escrito. El comité tiene que pedir el permiso correspondiente al empleador, pero de manera escrita. Si no, ¿cómo lo pruebas? Yo simplemente, si yo soy el empleador, me niego, ¿no? Y acá está su contrato, acá termina. Termina su contrato en septiembre y lo despide en septiembre, a fines de septiembre. Ya pues. Que te he hecho tales indicaciones, viene y me toca el despacho, ¿no? ¿Sabe qué, doctor? Mire, esto está mal, esto está acá, yo lo recomiendo, y como te vi chichoso, bueno. No, es que yo le empezaba a criticar lo que había. Y yo te dije, no, en ningún momento le he hecho absolutamente nada. El señor se quería aprovechar de esa circunstancia y pedir permiso por gusto. Y ni siquiera lo he hecho de forma escrita ni nada por el estilo. Entonces todo por escrito, señores, ¿sí? Autoridad del comité y del supervisor. El comité de seguridad y salud, ojo con esto, y el supervisor y todos los que participen del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo cuentan con la autoridad que requieran para llevar a cabo adecuadamente sus funciones. ¿Qué cosa quiere decir? Yo cuento con la autoridad entonces para llevar a cabo mis funciones. Quiere decir, por ejemplo, si estamos en esta sala y alguien quiere venir a supervisar la sala, yo digo, no puedes. Un momentito. El comité tiene la autoridad de hacerlo, de acuerdo a ley. ¿Sí? De acuerdo a ley. Y todos los ciudadanos, seamos empleadores o empleados, tenemos que cosa el deber y el derecho de obedecer las normas, las leyes. Muy bien, pero esto no es así de simple tampoco. Por ejemplo, imaginémonos que este sea un centro de producción de alimentos. Entonces yo quiero entrar con el comité porque yo tengo las atribuciones y yo tengo el poder de hacerlo. Pero no puedo entrar así nada más, tendré que cumplir con los requisitos necesarios. Por ejemplo, entrar con la indumentaria correcta, entrar con la malla para el cabello, entrar con los guantes, entrar con la máscara, etc. O sea, no porque soy el comité puedo meterme a cualquier sitio. También esto tiene que ser interpretado de manera lógica. Es decir, tengo que sumirme a las reglas, obviamente, de prevención y seguridad y salud. El propio comité no puede violarlas en aras de cumplimiento de su función. ¿Se entiende? Sencillo, ¿no es cierto? Muy bien. Se les otorga los distintivos que permitan a los trabajadores identificarlos. Muy bien, señores, hasta aquí la primera parte de la clase. En la segunda parte estaremos viendo las modificatorias y la parte final de la norma, ¿sí? Estaremos viendo también la constitución un poco más a fondo de los comités y de las funciones también de las entidades como la SUNAFIL, el Ministerio del Trabajo, y hablaremos un poco de las capacitaciones. Muy bien, señores, conmigo ha sido todo por hoy. Espero verlos en otra oportunidad. Gracias. Persona que está más de 4 horas sentadas incrementa doble, a veces dependiendo si tiene otros factores de riesgo puede triplicar o cuadruplicar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Recientemente ha salido un artículo en la revista Lancet, que es una de las más prestigiosas de medicina, que habla sobre la prevención en personas que trabajan más de 8 horas sentadas. ¿No? Nosotros sabemos, generalmente los administrativos trabajan más de 8 horas sentados, tienen estrés, hay sedentarismo. Como le digo, una persona más de 4 horas sentada ya tiene factores de riesgo para desarrollar enfermedades cardiovasculares. Si tiene antecedentes de diabetes, si hay estrés, en casi todos los trabajos hay estrés en cierto momento, ¿no? Es hipertenso, ¿sí? Hay aumento por factores psicosociales, va a incrementar este riesgo. ¿A qué voy? ¿Cuántos de ustedes realizan ejercicios todos los días? ¿Cuánto tiempo? 1 hora. ¿Alguien más en esa proporción? Antes, lo que generalmente se recomienda, es de que por lo menos todos los días deberíamos hacer una actividad de 20 minutos. ¿Sí? Pero con estos estudios se ha demostrado que personas que están 8 horas sentados y hacen 1 hora al día de ejercicios aeróbicos disminuyen completamente su riesgo. ¿Sí? ¿Qué tipo de ejercicio hace, señorita?
Ustedes saben que hay ejercicios aeróbicos y no aeróbicos. Los ejercicios aeróbicos, bicicleta, trote, natación, ¿sí? Ustedes van a saber que es un ejercicio aeróbico cuando ustedes mantienen una frecuencia cardíaca constante. Pero si me va a decir el señor que va a jugar todos los días fulbito 2 horas, ¿ustedes creen que sea tan efectivo como salir con bicicleta o como trotar? Tal vez no, porque incluso se para, grita, pelea, genera más estrés. ¿Sí? Pero lo ideal es de que una persona realice ejercicios de manera constante. Un trote constante por lo menos 20 minutos es lo mínimo que deberíamos hacer. Ahora están cambiando las cosas. Hay personas, antes nosotros podríamos encontrar infartos a partir de los 40, 50 años. Ahora hay personas hasta de 30 años. ¿Sí? Incluso si ustedes van a escuchar, tal vez si es que un psicólogo le va a dar una charla, pues van a encontrar esa enfermedad que le llaman karoshi. ¿Sí? Karoshi es un estado de estrés completamente agudo que causa infarto en personas, causa infarto en personas pues de 25, 30 años, sobre todo ha sido en Japón. ¿Por qué? Porque por el estrés del trabajo, porque no tenían descanso, han podido estar hasta a veces 36 horas seguidas, mueren de un infarto. Entonces se dan cuenta de la importancia, por más sano que haya estado esa persona, le dio un infarto. Y el estrés también que está dentro del trabajo es un factor muy importante. Esto es lo que ustedes van a ver seguramente, es de su programa de seguridad y salud en el trabajo. Dentro del programa de seguridad y salud en el trabajo ustedes van a ver que generalmente se divide en lo que es seguridad e higiene, ¿sí? Y el programa médico ocupacional, o a veces solamente seguridad y programa de salud e higiene. Ahora pues hay muchos de mis colegas que se están dirigiendo a esta parte de higiene, ¿sí? Entender también que dentro del programa de médico ocupacional, ¿qué podría entender el caballero de un programa de salud ocupacional? Un programa de salud. Lo que se le venga a la idea, a la cabeza. A veces lo que piensan es salud ocupacional, el examen médico ocupacional. Les diré que eso será 10, tal vez del 5% de todo el proceso. ¿No? El examen médico ocupacional es complementario. Como vamos a ver en una siguiente charla, es complementario. Es una herramienta más, tanto para seguridad como para salud. ¿Sí? Entonces, seguridad y salud en el trabajo también hace gestión, hace vigilancia, hace inspecciones. Entonces, porque ustedes si van a consultar un médico ocupacional, cuando ustedes quieran contratar o trabajen con uno de ellos, médico ocupacional no es el que está en la clínica haciendo exámenes médicos, es el que está en el campo haciendo vigilancia, seguimiento, ¿sí? Hacemos trabajo junto con los ingenieros en el campo. Ustedes nunca pueden encontrar un médico que esté esperando que lleguen sus pacientes en el consultorio, ¿no? Eso es tal vez para el hospital, pero en el caso de salud ocupacional está en campo, ¿sí? Hace los monitoreos, ayuda a hacer los monitoreos, está analizando monitoreos para toma de decisiones, ¿sí? Entonces, en todo este proceso siempre vamos a tener, igual que casi en todos los procesos, evaluación, seguimiento y monitoreo, o también pues la planificación para todas las actividades, ¿sí? Entonces, igual, acá en el sistema de seguridad y salud en el trabajo se orienta principalmente prevención de accidentes y prevención de enfermedades. Si podríamos decirlo de manera sencilla, prevención de accidentes, el ingeniero se encarga de prevención de los accidentes, ¿no? Él es el que está más viendo eso. Ustedes que están para prevencionistas van a trabajar más de esta área, pero también tienen que trabajar una parte de esto de que es enfermedades ocupacionales. Esto es un proceso agudo. Está caminando, tropieza, es un accidente. Pero para una enfermedad ocupacional tiene que haberse expuesto de manera constante generalmente, ¿no? En la mayoría de las enfermedades, porque también puede haber enfermedades en el que se expongan de manera momentánea a una sustancia química muy agresiva que también le puede causar enfermedad. Puede causar accidente y enfermedad, eso es lo que tenemos que analizar y tenemos que prevenir para eso, ¿no? Entonces, ustedes ya saben, ya les habrán hablado de ciclo de Deming, planificar, implementar, verificar y revisar, ¿no? El PHBA. Y siempre, todos estos procesos siempre en mejora continua. No podemos hablar nunca de que estos programas, yo tenía este programa en esta empresa, lo voy a pasar a la otra empresa. Nunca va a suceder eso, ¿no? A veces también, incluso para las implementaciones de seguridad y salud en el trabajo, y ustedes van a ver que hay muchas empresas que van a aparecer implementando lo que piensan, bueno, yo voy a colocar esto, pero es diferente, completamente diferente todos los riesgos.
Inclusive ustedes, si ustedes van a trabajar en empresas como prevencionistas, se van a dar cuenta que en cada empresa van a aprender más. ¿Sí? La única manera es estar en varias áreas, ¿sí? en varios tipos de empresas. Incluso pues van a encontrar riesgos inclusive mucho mayores en algunas actividades tan cotidianas como panadería. ¿Sí? ¿Alguien se hubiera puesto a pensar qué panadería podría haber? Sí, hay bastante. Trabajan en la madrugada, hay la parte psicosocial, hay altas temperaturas, hay cambios bruscos de temperatura, hay radiación del fuego, ¿sí? Ustedes saben, todo lo que genera luz tiene radiación. Algunos de ustedes, cuando hagan su análisis de riesgo en las oficinas, ojalá se acuerden, hagan un análisis de riesgos no ionizantes. Nadie lo hace. ¿Cuántos son? ¿Las empresas tienen Wi-Fi? ¿Sí? Radiación no ionizante. La computadora, tanto de la carga de energía eléctrica como de la pantalla. ¿Sí? La iluminación. Entonces, en realidad nosotros tenemos que enfocarnos a todo esto, porque si no, nosotros no vamos a poder realizar bien nuestro trabajo en la implementación de riesgos. ¿Sí? En el marco normativo pues es bastante amplio, han ido cambiando, como ustedes ya les habrán explicado, desde el año 2011 pues es donde se ha catapultado, pero en realidad pues esto viene desde el año 80, inclusive desde convenios que tenemos con la OIT. ¿Sí? Esto de salud, en la parte de salud ocupacional se habla desde el año 85, si no me equivoco, que es el convenio 167, 161, es que por aquí estamos, el 85, 161. Ya desde esa fecha nuestro país ha firmado el convenio, y es un convenio pues voluntario, ¿no? Y en la que habla dentro de todos sus párrafos, vigilancia y salud de los trabajadores en relación con el trabajo. Pero recién a partir de esta ley es que nosotros estamos empezando a implementar. Inclusive si nosotros podemos ver en nuestra región, al menos seremos pues 4 o 5 médicos que nos dedicamos a esto. ¿Sí? Y no todas las empresas, inclusive de alto riesgo, tienen médico. Debería haber médico, y si no, por lo menos un prevencionista. Se han dado cuenta que muchas empresas no tienen ni siquiera prevencionista. ¿Sí? El marco normativo, como le digo, es amplísimo, desde la Constitución, que obliga al empleador a proteger, hasta toda la Ley General de Salud, en el caso de salud, el Código de Ética del Colegio Médico, 29783, también la Ley de Protección de las Personas con Discapacidad, que también vamos a tener que nosotros manejarlo, Ley de Residuos Sólidos. Se dan cuenta, es una infinidad de documentos que tenemos que conocer. Nosotros, si vamos a hacer prevención, también tenemos que conocer bastante normativa, si no, nosotros no vamos a saber cómo afrontar una supervisión. ¿Sí? Es necesario que sepan todo esto, no de memoria, pero sí saber que existe algo, y ya buscas en tu tablet, etcétera, de manera rápida, ¿no? En el caso específico de salud, la que más ha prevalecido, ustedes van a ver, la que nos habla de vigilancia, ahora último, es esta resolución, la 312 del año 2011, que es el protocolo de evaluación médica ocupacional y guías de diagnóstico de exámenes médicos obligatorios por actividad. En realidad, este es un buen intento, ¿sí? Es un buen intento de querer estandarizar. En otros países hay guías específicas para actividades, ¿no? Por ejemplo, en España hay para personal sanitario, hay para expuestos al área agrícola, ¿sí? En realidad, ustedes saben, hay un Código Internacional de Ocupaciones, ¿sí? En este Código Internacional de Ocupaciones, tal vez si alguien me puede corregir, hay más de 1200 actividades, ocupaciones, con subdivisiones. ¿Ustedes creen que podríamos realizar esta cantidad de documentos? Es imposible. En realidad, todos los exámenes médicos que se van a realizar van a ser de acuerdo a la evaluación de riesgos, ¿sí? Porque ustedes sabrán, tal vez si alguien trabaja en minería, es muy diferente una minería a trabajo abierto, una minería convencional, ¿sí? En el que utiliza el jackley o como un rato martillo de manera personal, y los equipos y las que son mecanizadas, pues como en el caso de Cobriza, que utiliza tremendos equipos, ¿sí? Los riesgos son completamente diferentes. En una minería convencional, que también puede ser en socavón, ¿ustedes creen que van a encontrar monóxido o en la combustión del diésel? No hay.
pero hay otros riesgos mayores, que hay mayor vibración, mayor polvo. En cambio, en una convencional, si ustedes pueden analizar y van a tener que analizar, es la presencia, por ejemplo, de la combustión diésel. Y si ustedes buscan dentro, hay documentos relacionados al cáncer, que también se orienta en la parte ocupacional. La combustión del diésel en realidad es cancerígeno, es categoría 1B, ¿sí? Entonces, se dan cuenta que esto es muy amplio, no podremos, es una guía, no nos pueden exigir que hagamos todo, porque incluso hay algunos exámenes que no se hacen de manera rutinaria. En la indicación de la radiografía me piden, por ejemplo, el documento dice antero-posterior, o sea que lo toma del pecho y la plaquita está atrás, pero en realidad se toma al revés. Hay errores como esos, pero eso no significa que no esté mal el documento, es un intento. Como ustedes ven, desde el año 85 hasta el 2011 recién estamos haciendo algunos intentos, ¿sí? Han tenido sus modificadores como 004-2014, 571-2014, ¿sí? Entonces, todos estos, la norma básica de ergonomía, que ya también seguramente van a manejar, listado de enfermedades profesionales, que también es parte de lo que es salud ocupacional, medida nacional frente al VIH-Sida. En realidad, se dan cuenta, es bastante amplio. Y lo que por lo menos nosotros como prevencionistas debemos conocer es este 312 con sus modificatorias y esta norma del seguro complementario y trabajo de riesgo. Claro que muy aparte de la ley, de su reglamento y de sus modificatorias, ¿sí? Porque en eso se va a basar nuestro trabajo. A nosotros, cuando venga una fiscalización, ¿qué es lo que nos van a pedir? Nos van a pedir de acuerdo a la norma, no te pueden pedir algo más de la norma. Eso no significa que tú no lo hagas, porque por mejora continua tú deberías hacer más, ¿sí? Pero por lo menos conocer qué es lo que nos van a pedir. Y en realidad, como le digo, analizar bien, no solamente no tomar al 100% estas normas, porque como le digo, esta norma, por ejemplo, tiene valores, tiene indicaciones que no están adecuadas según la evidencia. Y en el caso, por ejemplo, desde el año 2005 no tenemos valores límites permisibles de agentes químicos dados por el Ministerio de Salud, no se han renovado. Algunos de ellos, por ejemplo, si no me equivoco, el sílice ha bajado, según la CGIH de Estados Unidos, que de los higienistas de Estados Unidos, el sílice, comparado a los niveles de acá, los que ellos recomiendan, es la mitad. Entonces, ¿cuál nos convendría? Y a nosotros no tenemos que regirnos pues en el que tiene mayor evidencia, que es el de ACGIH. Tenemos que leer otros documentos, pero entonces tenemos que leer más aparte de estos documentos. Bueno, y estos son complementarios a toda nuestra actividad. Todo esto, por ejemplo, nosotros vamos siempre en nuestro sistema de gestión, debemos tener una matriz de requisitos legales, ¿no? Eso generalmente quien lo maneja más es medio ambiente. Ahora, pero nosotros estamos solicitando esto porque se han dado cuenta, hay varias cositas de salud y está dentro de nuestra matriz de requisitos legales. ¿Sí? Se dan cuenta, son bastantes. Inclusive, pues, nosotros debemos tener, por ejemplo, esta de establecimientos de salud. ¿Por qué yo tengo que conocer el reglamento de establecimiento de salud? Yo como prevencionista tengo que ver si es que necesito un tópico, necesito un médico, cómo categoriza ese consultorio, ¿sí? ¿Qué requisitos debe tener el consultorio? ¿Debe salir la puerta hacia la calle? ¿Qué dimensiones debe tener? ¿Debo conocerlo? Sí. Porque dentro de mi plan de respuesta a emergencias también debo saber dónde está ubicado y dónde debo ubicar un consultorio o un tópico de emergencia. Entonces, todos estos documentos, como le digo, son parte de nuestra actividad. ¿Sí? Ahora, hay algunas sectoriales, ¿no? Ustedes saben que ahora último ha salido modificada pues lo que era la 055. ¿Sí? Ahora, si no me equivoco, la 021-2016 de minería, ¿sí? Es la modificatoria de 024, ¿no? Es la modificatoria del reglamento de seguridad y salud de trabajo en minería, ¿sí? Ha tenido algunas modificaciones. Por ejemplo, muchos de los monitoreos, ustedes van a preguntarse cómo es ese monitoreo de ruido, polvo, ergonómico, o incluso, por ejemplo, en la empresa en la que yo estoy, para hacer un monitoreo de campos electromagnéticos. No hay normativa en Perú, no hay normativa de alguien, por ejemplo, de una
institución, por ejemplo, como un ministerio. Pero, por ejemplo, acá sí, por lo menos en la 055 todavía no mencionaba alguna metodología para realizar los monitoreos.